Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a analizar el símbolo de cómo es adentro es afuera. Ese principio espiritual se simboliza de diferentes maneras, no hay un solo símbolo que lo muestre, pero bueno, el más visto o el más conocido es este árbol que se espeja hacia abajo, donde sus raíces son muy similares a sus ramas y a sus hojas. Pero como digo, también se puede simbolizar con un montón de otras formas. Este es el símbolo que más visto está y el más, digamos, extendido de cómo se expresa ese principio espiritual. Y lo voy a vincular con Neville Goddard porque ahora se está hablando mucho de este autor que en realidad, por ahí por lo que más se distingue es porque él va a ser como digamos, un mix entre lo que es la psicología, pero haciendo mucha base en lo que es la Biblia cristiana o los evangelios, y va a hacer una reinterpretación de todo lo que son los evangelios según su visión, donde obviamente va a considerar estos textos como metáfora y no como algo que realmente ocurrió, ¿no? Sino como metáfora de otra cosa. En este caso, la diferencia de su análisis, digamos, de cómo él le interpreta, es que él va a vincular a Dios con la mente y va a hablar del consciente y del inconsciente como dos aspectos de la mente que son de alguna manera complementarios, ¿sí? Vamos a ver cómo lo relaciona. Pero digamos, para hacer también como un link con lo que es la ciencia va a definir eh, la mente como en tres niveles, ¿sí? También así lo hacía Grecia, digamos, se entendía en Grecia o todo lo que después deriva en el psicoanálisis, se va a dividir como en tres, donde tenemos el nivel consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y en cambio, todas digamos, las tradiciones espirituales anteriores a lo que es Grecia y Neville Goddard mismo van a hacer como una división en dos esferas únicamente, lo que es el nivel consciente y el subconsciente, donde entraría el inconsciente dentro de este nivel. Así que solo lo va a dividir en dos, va a considerar que el consciente digamos, como, al igual que dice la ciencia, es lo que menos determina, ¿no? Nuestra realidad perceptual, digamos, o nuestro entendimiento de la realidad, sino que es el subconsciente, al igual que dice la publicidad, o sea, la publicidad se basa o basa todos sus recursos, el marketing también, en ir con los mensajes al inconsciente. Así que bueno, o al subconsciente. Lo voy a vincular también con el priming y con un montón de cosas que siempre hablamos en el canal. Bueno, ¿qué dice puntualmente Neville Goddard? Y que lo hace, digamos, como resaltar entre un montón de otras personas que han analizado los textos de los evangelios. Él dice que esto habla de lo que es la matriz de creación y de manifestación. Y dice que en el subconsciente es donde se crea, ¿sí? Donde se da la manifestación. La palabra manifestación ahora se usa mucho, ¿no? Para hablar de lo que es crear la creación de realidad propia. Pero bueno, vamos a ver en qué términos la entiende él, que no es lo mismo que luego se divulga, ¿no? Es bastante distinto. Pero bueno, lo que él entiende es esto, que el subconsciente es la matriz de creación, ¿sí? Y que lo que va a hacer es darle forma en la realidad, en el mundo de lo concreto, a las ideas recibidas por la mente consciente, ¿sí? Eh, También podemos hacer un paralelismo acá con lo que es el platonismo, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de lo concreto, donde para que algo se concrete en el plano de lo real, había que primero imaginarlo en el mundo de las ideas. Así que bueno, este no es un pensamiento nuevo lo que él propone, sino que bueno, se viene diciendo hace muchísimo desde, como digo, desde el hermetismo, desde lo que es las corrientes filosóficas, como es el caso de Platón, que lo va a plantear así de esta manera que acabo de contar,
y cómo Neville Goddard va a decir que se explica en la Biblia. Bueno, vamos a ver por qué él dice esto, ¿no? ¿Cómo es que lo interpreta? Bueno, lo que va a decir puntualmente, esto es como, digamos, el hilo conductor de varios de sus libros, es que el consciente va a generar las ideas y lo que va a hacer es imprimirlas en el subconsciente, haciendo como una especie de, digamos, de vinculación o de analogía de lo que sería dar vida, ¿no? Porque justamente al consciente le va a dar digamos, el rol de masculino y al subconsciente el rol de femenino. Así que bueno, él va a hacer como un link bien directo con lo que sería, por ejemplo, el crear una vida nueva por llevarlo al plano de lo que sería el plano más humano, ¿no? Donde se puede ver concretamente esto que él está proponiendo. Bueno, y va a decir que el subconsciente recibe las ideas, les va a dar forma, por eso la matriz, ¿no? Por eso tiene el aspecto femenino, el subconsciente, que es lo que él plantea, y las va a expresar en el mundo material, o sea, va a dar a luz, ¿sí? Está eso de el poder manifestar. Y también habla de esto José Luis Parise cuando habla de todo lo que son, digamos, los 11 pasos de la magia, ¿sí? Bueno, va a hablar de lo mismo, va a hablar de cómo digamos, el subconsciente crea realidad de alguna manera sin que nosotros sepamos que esto está ocurriendo. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que nos pasa a nosotros con esto. Bueno, entonces lo que va a decir Neville Goddard es el consciente impresiona al subconsciente, ¿no? Lo fecunda, ¿sí? Y este va a expresar todo lo que se le imprime, o sea, va a hacer el desarrollo de ese embrión. Y el subconsciente va a decir que no genera ideas, que no tiene esa capacidad, sino que acepta las que le vienen del nivel consciente y que cree como reales, de todas las posibilidades, ¿sí? De impresiones que le llegan de la afuera a través del consciente, digamos puntualmente de los 5 sentidos, ¿no? Que es el nivel consciente, solo va a, digamos, a manifestar aquellas que se alineen con lo que cree que son reales, ¿sí? Esto es como, digamos, el punto de inflexión. Vamos a ponerlo en un caso concreto. Si estoy viendo a través de los medios que todo el mundo está enfermo, lo más probable es que mi cuerpo exprese enfermedad. ¿Por qué? Porque si yo creo eso que estoy viendo, lo más probable, y veo que millones de personas se están enfermando, lo más probable es que yo exprese síntomas físicos de eso que estoy viendo y que creo que es real, ¿sí? Este sería un ejemplo concreto de cómo, digamos, lo que uno cree se va a llevar a lo físico, se va a manifestar. Bueno, a la manifestación también se le dice profecía autocumplida, ¿no? Porque ahora todo el mundo está hablando de manifestación como algo que parece magia negra y siempre se habló de esto, de manifestar y se le decía de otro modo, se le decía profecía autocumplida, ¿no? Que sería esto que yo estaba explicando de la enfermedad, ¿no? Si uno cree que, no sé, por ejemplo, saliendo a la noche tarde corre riesgos, bueno, lo más probable es que te ocurra algo. Porque siempre se supo esto, solo que se le ponía otro nombre, se le decía profecía autocumplida, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, expresa en reiteradas ocasiones cosas que no quiere que le ocurran y después resulta que ocurren. Se le decía así, se le decía profecía autocumplida, es a lo que ahora se le dice manifestación y que todo el mundo piensa que es una cuestión de magia negra, que la gente está manifestando, haciendo hechicería y no, bueno, en realidad es esto que ya se sabía, ¿no? Que las creencias determinan el sentir y el accionar de las personas y eso se dirige hacia cierto lugar. Bueno, es lo que va a plantear Neville Goddard, solo que él va a decir que no somos conscientes de lo que estamos manifestando. A diferencia de lo que sería ahora la visión o lo que se divulga de la New Age, donde
se hace creer que la manifestación se da a un nivel consciente. Quiero conseguir ser rico, quiero manifestar riqueza, entonces pienso todo el tiempo en riqueza, 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 pero lo estoy haciendo a nivel consciente. Entonces lo que él plantea es que en realidad la manifestación se da a nivel inconsciente y no consciente, o sea que por eso ocurre que hay gente que está haciendo afirmaciones permanentes y nada de lo que eso afirma ocurre, sino que tiene más que ver con el sentir, ¿no? Con lo que uno siente que le puede ocurrir. Y bueno, también va a decir que uno va a expresar en el exterior lo que uno es, en este sentido mismo de, bueno, si yo soy inseguro o insegura, esa inseguridad se me va a jugar en el afuera. Se me va a jugar en cómo las situaciones se me van a dar con los objetos, con las personas, con los eventos globales, con todo, con el clima, con todo, ¿no? Bueno, entonces lo que él propone es prestar mucha atención al sentimiento, o sea, a la emoción, que también José Luis París se lo dice del modo de que para crear realidad hay que alinear pensamiento, palabra y emoción, haciendo foco en quizás José Luis París en lo que es la palabra para él, pero perdón, Neville Goddard hace foco en la emoción, no en la palabra. ¿Sí? Esa sería como la diferencia en estas dos interpretaciones que ahora están como bastante divulgadas. Bien, bueno, entonces como decía, Neville Goddard va a dividir en dos la mente, porque para mí esto es acertado, porque estamos en un mundo de polaridad y él está trabajando la polaridad. Para mí es como bastante más acertado dividirlo en dos. Si bien hay cosas con las que no coincido, que ahora por ahí las voy a comentar, pero esto de partir en dos me parece que está bueno, que es bastante acertado y de incluir el inconsciente dentro del subconsciente, ¿no? Por ahí de lo que no, nosotros no somos, no tenemos registro o no somos, bueno, valga la redundancia, conscientes. Bueno, lo que él dice es que el nivel consciente es personal y selectivo y que el subconsciente es impersonal y no selectivo, que el consciente es el reino del efecto, o sea, lo que dije, voy a haber expresado en el afuera lo que manifiesto dentro a lo que él le llama el reino de la causa y está hablando de causa y efecto, ¿sí? También esto se podría vincular con ciertos principios espirituales, pero no me voy a ir tan por las ramas, y va a darle al consciente el aspecto masculino y al subconsciente el aspecto femenino. Bueno, como para vincularlo con el priming, podemos ponernos a pensar todas las cosas que nos están comunicando permanentemente que hacen que vibremos bajo, ¿no? Que nos generan sentimientos de miedo, de alarma, de frustración, ¿no? Tanta cantidad de personas mueren de hambre, tanta cantidad de personas perdieron su hogar, es permanente el bombardeo en los medios de cosas trágicas y nunca nos muestran nada lindo, ¿no? Esto como para pensar en qué sensación, qué sentimiento nos están generando y si ocurriera que esto es cierto, si fuera que es cierto lo que Neville Goddard está, digamos, proponiendo, bueno, eso es lo que veríamos en el afuera, caos, hambre, incertidumbre, violencia, ¿no? Que de alguna manera es así. Así que bueno, está como para pensarlo. Y después, bueno, también nuevamente hace foco en que el subconsciente no diferencia lo bueno de lo malo, lo que quiero de lo que no quiero, no entiende la palabra no, o sea que cuando yo pienso en algo que no quiero, por ahí es justamente lo que uno manifiesta porque es esto, porque el inconsciente o el subconsciente no va a poder diferenciar. Y lo interesante que hice para hablar de Primino,
digamos, sembrado de ideas subliminales, es que el sentimiento es el único medio por el que se pueden transmitir las ideas al subconsciente. O sea que, más que palabras, estaríamos hablando quizás de símbolos que generen emociones, de imágenes. Va más por lo visual, me parece, que el priming por eso se da en los símbolos, ¿no? Cuando lo vemos en las películas, en las series. Se da más en los símbolos justamente por esto, porque tiene que ser que provoque una emoción, un sentimiento. Entonces, por eso se da a través de símbolos, ¿no? Bueno, lo que él va a plantear, quizás en esto sí que no estoy tan de acuerdo con lo que él plantea, es que el destino lo generamos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que no. Él lo que va a decir es esto, va a decir un cambio en el sentir es un cambio en el destino, como que en función de nuestros sentimientos o emociones vamos a expresar un destino diferente. Y va a decir que la casualidad no es producto de lo que ocurre, sino de el reflejo de nuestros sentimientos en el afuera. En parte es cierto porque obviamente si uno se predispone de forma negativa a hacer cualquier tarea, seguramente que no la va a ejecutar bien. Pero bueno, yo creo que si bien esto es cierto, hay como una programación de base que corre por debajo, que es, no sé si externa, pero que atraviesa todo, ¿no? Como una especie de lo que Gurdjieff le llama latiz, ¿no? Que está más allá de nuestra mente, que puede permearla, sí, puede permearla, pero que une todo, ¿no? Que no es solo que habita en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Bueno, y lo va a vincular con, como dije, mucho con la Biblia, va a usar varias citas de la Biblia. Yo tomé una, pero usa muchísimas, muchísimas, muchísimas de los evangelios. Y bueno, tomé una de las que usa, que es el reino de los cielos está dentro de ustedes. Y también lo va a vincular con el hermetismo y va a usar esta frase que es la del símbolo que veíamos al inicio, que es como es adentro, es afuera, ¿sí? Así que bueno, lo va a vincular, digamos, creo que eh, para hacer como una conclusión de lo que propone Neville Goddard, va a ser como un mix de lo que serían todas las corrientes filosóficas de la historia, varias de las religiones, quizás no atraviesa o no lo veo vinculado con ciertas culturas como serían la maya, por ejemplo, pero sí, bueno, con todo lo que es el Oriente, Egipto, bueno, Grecia, obviamente, todo lo que sería el cristianismo, ahí sí está, que está muy vinculado, la New Age, ¿no? Obviamente es donde más vinculación hay o se puede ver con todo lo que es la cultura de la New Age. Y para mí es como un mix de todas estas cuestiones, pero su base, como dije, va a estar en los textos de los evangelios. Él va a hacer mucho foco ahí, va a presentar un montón de citas y básicamente lo que va a hacer es una reinterpretación de esos textos, entendiendo que Dios es mente, digamos como para resumir su pensamiento, que Dios es mente, que Dios está dentro de nosotros, que todos nosotros somos creadores porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso más o menos es lo que él va a proponer y va a ser para mí el padre de lo que ahora es la corriente del manifestar, ¿no? Que ya dije que igual se entiende como algo así como una magia negra, pero es como el padre de, digamos, sí, de ese concepto de la manifestación, del poder crear realidad propia, me parece que es quizás como el primero que va a empezar a plantear estas cuestiones más concretamente, porque como dije, si bien Platón lo hacía, o otras culturas antiguas lo hacían, él va como a desmenuzarlo mucho, ¿no? A hacer como un recorrido muy largo a través de varios de sus textos
y le va a dar como una explicación de proceso, va a explicar cuál sería el proceso, ¿sí? Que Platón, por ejemplo, lo plantea, pero filosóficamente y no explica un proceso puntual. Lo que va a hacer Neville Goddard es, sí, presentar cómo sería ese proceso para que algo que está dentro de digamos, de las emociones, de los sentimientos, se expresa en la realidad y que también lo podemos ver en el mito del huevo cósmico, ¿sí? Pero que tampoco explica cómo sería el proceso. El mito del huevo cósmico es lo mismo, si quieren pueden buscarlo, yo no hice ningún video sobre ese tema, pero es exactamente lo que dice Neville Goddard, exactamente lo que plantea, que el mundo es una proyección nuestra y que cada uno tiene un universo particular, etcétera, etcétera, pero no explica cómo sería eso, que se da ese proceso o esa realidad. Eh, Así que bueno, para mí la diferencia cuando lo vemos en Neville Goddard es que él explica ese proceso o hace una presunción de cómo sería, digamos, hace ese planteo que el resto de los mitos o de las corrientes filosóficas o espirituales no daban una explicación a cómo sería esto. Bueno, espero que les haya gustado. Si quieren dejarme algún comentario, los leo. Un abrazo.